Ajedrez para principiantes. El ajedrez es el juego de tablero más antiguo y más fascinante que se conoce. Se ha jugado durante miles de años y sigue proporcionando placer y estimulación mental a millones de personas en todo el mundo. Me llamo Raymond King. Soy gran maestro de ajedrez, corresponsal de ajedrez del periódico Times. Y en los últimos años he presentado más de 130 programas para Times Television. En este vídeo quiero enseñarles a jugar al ajedrez, a obtener el máximo placer de jugar al ajedrez y, sobre todo, a empezar a ganar partidas. Más adelante me acompañará Ana para mostrarles algunos problemas, soluciones y respuestas fascinantes. Ante nosotros tenemos el tablero de ajedrez. El ajedrez es un juego de guerra. Su origen está en la India, en el siglo III antes de Cristo. Y los dos ejércitos, el ejército blanco y el ejército negro, se basaban originalmente en las unidades de las fuerzas armadas hindúes. Fijémonos en las piezas. En la fila delantera, en ambos lados, tenemos los peones, los soldados de a pie del ejército. En el extremo tenemos las torres, los castillos. En ajedrez los llamamos torres. Las torres en el antiguo ejército hindú eran carros, los carros laterales. Aquí tenemos los caballos, dos caballos, obviamente la caballería de las batallas de la antigua India. Aquí los dos alfiles. Son alfiles en el ajedrez moderno, pero en el ejército de la antigua India eran los elefantes de guerra. Tenemos la reina. En el antiguo juego indio, la reina era el visir, el consejero. Y aquí, en el centro, tenemos el rey, el rajá o el marajá en el ajedrez hindú. La pieza más importante. Con la captura del rey, con el jaque mate, se acaba la partida. Ese es el objetivo. Matar, capturar, hacer jaque mate al rey contrario. Las aventuras, el misterio, la mística que hay detrás de todo es lo que ha mantenido al ajedrez en primera línea de la estimulación mental durante 2000 años y lo ha convertido en el rival moderno de los Nintendo, los Sega y todos los demás insulsos videojuegos. El campo de batalla. Estoy sentado ante un tablero de ajedrez completamente vacío. Echemos un vistazo al tablero. Tiene 8 por 8 casillas. 8 por 8, y en la esquina de la derecha siempre hay una casilla blanca, tanto para quien juega con blancas como con negras. Es muy importante tener siempre la casilla blanca en la esquina de la derecha, independientemente del color con que se juegue. Antes de empezar a jugar al ajedrez, e incluso de seguir este vídeo correctamente, hay que saber identificar cada una de las casillas del tablero. Hay filas horizontales y columnas verticales, y un sistema simple de coordenadas para identificar cada casilla. Tenemos la fila A, la fila B, la fila C, etc. Y tenemos las líneas 1, 2, 3, 4, hasta 8. Y lo que voy a hacer es mostrarles varios cuadros. Los identificaré y luego pondré las piezas en el tablero para mostrárselas en su posición de partida. Voy a coger el rey blanco y lo voy a poner en la casilla B4. La casilla B4 es donde está el rey blanco. Es muy sencillo. Está en la B vertical y la 4 horizontal. Les pondré otro ejemplo. El caballo negro. Pondré el caballo negro en esta casilla que es la E6. La E vertical y la 6 horizontal. Es increíblemente sencillo y así es como mostraremos los movimientos en ajedrez. Ahora voy a poner las piezas en el tablero e identificaré cada casilla al ir colocándolas. Los ejércitos. Empezaré con las dos torres blancas. Una va en la A1 y la otra en la H1. Y aquí es donde están siempre al empezar. Luego vienen los dos caballos blancos. Un caballo en la B1 y el otro en la G1. Luego los dos alfiles. Primero el C1 y luego el F1. La reina blanca va siempre en la D1. Y fíjense que la reina va siempre en la casilla de su color. La reina blanca en una casilla blanca y la reina negra, por supuesto, irá siempre en una casilla negra. Y finalmente, el rey blanco en la casilla E1. Ahora los peones blancos.
A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2 y finalmente H2. Ahora las piezas negras. En este caso empezaré por los peones. Y van al A7. En realidad no tiene ninguna complicación, ¿verdad? Es muy sencillo. B7, C7, D7, E7 y los tres últimos, F7, G7 y el último de todos, H7. Las dos torres negras, una en A8 y la otra en H8. La caballería, dos caballos negros en B8 y G8. Los alfiles negros en C8 y F8. Y la reina negra, como he dicho antes, la reina siempre va en la casilla de su propio color. Por tanto, la reina negra en la casilla negra. D8. Y finalmente su majestad el rey negro en E8. Así es como está siempre el tablero al empezar una partida de ajedrez. La casilla blanca en la esquina de abajo a la derecha, los peones delante, las piezas detrás, la reina siempre en su propio color. Las piezas están colocadas, los ejércitos listos para la batalla. ¡Que empiece el juego! Matar al rey. El objetivo del ajedrez, como he dicho antes, y hay que tenerlo siempre presente, es matar al rey. Hay que hacer jaque mate al rey, capturarle y rodearle. Pero no podemos hacerlo si no sabemos cómo se mueven las piezas, cómo colaboran las especiales configuraciones de los campos de fuerza de las piezas de ambos lados para crear la red del mate alrededor del rey contrario. A continuación, voy a mostrarles cómo se mueve y qué valor tiene cada una de las piezas. Y después les mostraré las piezas trabajando en colaboración hasta crear el jaque mate, la parte más interesante. Desplegando las fuerzas. Las blancas mueven primero en todas las partidas de ajedrez. Y los jugadores alternativamente. Ahora les mostraré cómo se mueven las piezas desde la posición de partida. Luego tomaré un tablero vacío y les mostraré cada pieza individualmente y cómo se mueven dentro del juego. Tenemos las posiciones de partida, blancas mueven. Los peones, siempre es mejor mover un peón en la apertura, tienen la opción de avanzar 2 casillas la primera vez que se mueven, solo 2 casillas. Tras haber movido la primera vez, solo pueden avanzar 1 casilla por turno. Entonces mueven las blancas. Movemos un peón. Peón de D2 a D4. Un peón que está en el centro del tablero. Y ahora les toca a las negras. Las negras copian la jugada. Peón D7 a D5. Ahora las blancas deciden que quieren mover la reina. La reina puede moverse en todas direcciones. Y las blancas deciden mover su reina de D1 a D3. Ahora las negras deciden mover un alfil. El alfil solo se mueve en diagonal. Y este alfil sale a la casilla E6. Ahora el caballo B1 quiere saltar a una buena casilla con una maniobra en forma de L. Allá va. El caballo salta de B1 a C3. Es un movimiento complicado, luego volveré a él, pero básicamente ya lo han visto. Ahora las negras quieren mover un peón. No es obligatorio avanzar 2 casillas en la primera jugada, es solo una opción, y las negras deciden mover el peón G7 a G6. Las blancas deciden mover un alfil, mueven el alfil de C1, recuerden solo en diagonales, a G5. Las negras deciden mover su rey. El rey solo puede moverse una casilla, pero en cualquier dirección, en línea recta, hacia atrás o en diagonal. Y mueven su rey de E8 a D7. Ahora las blancas deciden mover la torre. La torre solo se mueve en línea recta, avanzando o retrocediendo, pero siempre en línea recta, nunca en diagonal.
Las blancas mueven la torre de A1 a D1. Ahora las negras piensan que su peón de D5 quizá esté bajo amenaza y deciden moverlo hacia atrás. A D6. Eso no es posible en ajedrez. Los peones solo pueden moverse hacia adelante, no retroceder. Son las únicas piezas que no pueden moverse hacia atrás. Si las negras quisieran retroceder con su peón de D5 a D6, tendrían que abandonar la idea. En su lugar, las negras deciden mover un caballo, y el caballo de G8 hace una extraña maniobra en forma de L saltando sobre sus propias piezas y llega a F6. Las blancas quieren mover un peón. El peón de F2 va a F3. Las negras deciden mover una torre. La torre va solo en línea recta. Y la torre de H8 va a G8. Las blancas deciden que quieren mover el rey. Recuerden que el rey puede moverse en línea recta o en diagonal, pero solo una casilla. Así que las blancas mueven el rey de E1 a F2. Ahora ya han visto mover todas las piezas al menos una vez. Ya tienen ustedes una idea de cómo se mueven las piezas en el tablero. Capturar al enemigo. Las capturas. Una de las jugadas más importantes del ajedrez. Capturar las piezas del oponente. ¿Cómo se hace? Volveré a la posición de partida y esta vez me concentraré en cómo se capturan las piezas. Por supuesto, luego volveré a un tablero vacío y les mostraré cada pieza trabajando aisladamente, pero ahora les daré una idea de cómo se hacen las capturas en el juego del ajedrez. Veamos las blancas. Recuerden que las blancas mueven primero y que cada peón puede avanzar 2 casillas si se desea la primera vez que se mueve, al igual que las negras. Las blancas mueven el peón de E2 a E4. Y las negras, usando la ventaja de poder avanzar 2 casillas con cualquier peón en la primera vez que se mueve, mueven el peón de D7 a D5. Ya sabemos cómo se mueven los peones. Todo peón puede avanzar 2 casillas la primera vez que se mueve. Luego avanzan solo una casilla, pero no capturan de la misma manera. Los peones solo capturan moviéndose en diagonal. Y si las blancas lo desean, pueden mover el peón de E4 y capturar el peón negro de D5. Ahora recuerden cómo se mueve la reina. En línea recta o en diagonal, todas las casillas que se quiera, mientras no haya piezas por medio. En este caso en concreto, el peón blanco es el límite de las ambiciones de la reina negra. No puede superarlo ni saltar por encima de él, pero puede avanzar en línea recta y capturar el peón de D5. Recuerden que la reina también se mueve en diagonal. La reina blanca puede ir a F3. Y, usando el mismo movimiento en diagonal, la reina negra puede capturar la blanca. Así es como se producen las capturas. Se coloca la pieza propia en la casilla de la contraria. Se retira la pieza del oponente y se ocupa la casilla con la pieza propia. Mueven blancas y capturamos con el caballo. El caballo de G1 salta en forma de L sobre sus peones y captura a la reina negra. Ahora las negras mueven su caballo de la reina, el que está al lado de la reina en el tablero. El caballo de B8 sale saltando sobre los peones a A6. ¿Cómo captura el alfil blanco? El alfil blanco de F1 se mueve en diagonal y ese alfil puede moverse siguiendo la diagonal y capturar el caballo negro de A6. Recuerden que los peones solo pueden capturar avanzando una casilla en diagonal. Afortunadamente para las negras, el peón de B7 puede capturar el alfil blanco de A6. Las blancas no pueden capturar nada. No hay nada que se pueda capturar desde sus posiciones, así que mueven un peón. Recuerden que cualquier peón puede avanzar 2 casillas la primera vez que se mueve. Las blancas mueven el peón de B2 a B4. Recuerden cómo se mueve la torre, en línea recta. Las negras quizá quieran pasar su torre de A8 a D8, pero hay un alfil por medio, así que si quieren mover la torre, tienen que ir de A8 a B8, atacando al peón blanco de B4.
Las blancas mueven su rey de E1 a E2. Y ahora veremos cómo captura la torre. La torre negra de B8, avanzando en línea recta, captura el peón blanco de B4. El rey blanco, recuerden que puede moverse en diagonal, va a D3. Las negras mueven su caballo de G8 a F6, saltando sobre los peones haciendo una forma de L. El rey blanco pasa de D3 a C3. Las negras mueven su peón de G7 a G6. Y con este movimiento hemos visto a todas las piezas haciendo una captura. Pero aún no hemos visto la captura de un rey. Y en esta posición, recuerden que el rey puede moverse una casilla por vez en todas las direcciones. El rey de C3 puede capturar la torre negra de B4. Y lo hace. Ahora hemos visto a todas las piezas hacer al menos una captura en una situación de juego real. Conocimiento de las propias tropas. Ahora voy a mostrarles cada pieza por separado, en un tablero vacío prácticamente, mostrando cómo se mueve y cómo captura cada pieza. La torre. Empezaré con la torre, el antiguo carro lateral del ejército indio. Pondré la torre en la casilla D4. La torre solo se mueve en línea recta. Por ejemplo, puede moverse hasta aquí o hasta cualquier casilla de las que hay en medio. Volveré a poner la torre en D4. Puede ir también en la otra dirección, en la línea vertical hasta aquí abajo, o a cualquier casilla de en medio. La torre vuelve a D4. Puede moverse a cualquier casilla de la derecha, hasta esta o a cualquiera de las de en medio, y volvemos a D4. Y también puede ir a cualquier casilla de la izquierda. Y volvemos a D4. Así es como se mueve la torre, en línea recta y en cualquier dirección. ¿Cómo captura la torre? Pongamos la reina negra en el tablero, en la casilla D1. Si mueven las blancas, la torre puede capturar la reina negra sencillamente así. Y pongo la torre en su sitio. Imaginemos que hay un caballo negro en esta casilla. ¿Puede capturarlo la torre? Absolutamente no, porque el caballo está en diagonal respecto a la torre, y las torres no se mueven ni capturan en diagonal. La torre es una pieza muy conservadora y ortodoxa que va en línea recta. El alfil. Los alfiles. ¿Cómo se mueven los alfiles? Pondré un alfil en C1 y otro en F1, ambos en las casillas iniciales. Los alfiles solo se mueven en diagonal y solo capturan en diagonal. Si empezamos con un alfil en las casillas negras y acabamos teniéndolo en las blancas al final de la partida, es que hemos hecho algo mal. Ha habido una jugada ilegal. De igual forma, si ha empezado en las casillas blancas y ha pasado a las negras, algo ha ido mal. Un alfil que está en una casilla negra siempre se mueve por las casillas negras. Un alfil que está en una casilla blanca siempre se mueve por las blancas. Les mostraré cómo se mueven. En un tablero vacío, el alfil puede ir directamente a A6 o a cualquier casilla de en medio y volver a F1. O puede ir a H3 o también a G2. De la misma forma, el otro alfil de C1 puede ir hasta H6 o a cualquier casilla de en medio, y volviendo a C1 puede ir a B2 o a A3. Pondré los dos alfiles en el centro del tablero. ¿Cómo capturan? Pondré una torre negra en la casilla C6 y un caballo negro aquí, en G3. Si mueven las blancas, el alfil blanco de E4 puede capturar la torre negra de C6. Ahora solo queda el caballo negro. No hay forma de que ningún alfil ataque a ese caballo. Ninguno de los alfiles está en diagonal con él. Si este alfil blanco de C3 fuera E5 y movieran las blancas, entonces sí, el alfil capturaría el caballo y tomaría la casilla G3. Los alfiles no se mueven nunca en línea recta. Lo hacen siempre en diagonal y aparecen cuando menos los esperas. La reina. Ahora vamos a ver la reina, la pieza más poderosa del ajedrez. Pondré la reina en la casilla D4. La reina puede barrer 27 casillas en un tablero vacío, en diagonal o en línea recta. La reina puede bajar hasta aquí, aquí, a G1, y desde esta casilla hasta A1. Y también de D4 hasta H8. Tiene un gran poder en diagonal. Todas las casillas negras en diagonal.
En línea recta, la reina puede llegar hasta D8, D1 y cruzando hasta A4 o hasta H4. Fíjense, es una combinación del movimiento de la torre y del alfil. Ahora veamos cómo captura la reina. Pondré varias piezas en el tablero. Un peón negro en B6, una torre negra en D2 y un alfil negro en F5. ¿Cuál de estas piezas puede capturar la reina? Ciertamente puede ir a B6, una captura en diagonal, y está bien. Vuelvo atrás. Puede capturar en línea recta, y captura la torre de D2, también es correcto. ¿Puede capturar la reina el alfil de F5? Absolutamente no. No están situados ni en línea recta ni en diagonal. ¿Qué más queremos de la reina? No puede moverse como un caballo. Retiraré las piezas negras del tablero. Y ahora pondré una pieza blanca, una torre, en la casilla D7. Y un caballo blanco en F2. ¿Hasta dónde puede avanzar la reina en la vertical D? Bueno, puede ir a D5, a D6. Ahora tiene que parar, porque la torre blanca está en medio. La reina vuelve a D4. Si las blancas quieren mover su reina hacia atrás, en diagonal, la reina puede llegar hasta E3, pero entonces el caballo bloquea el paso a la reina. Las reinas, las torres y los alfiles no pueden saltar sus propias piezas, y si se encuentran con una de sus piezas, tienen que parar. Capturar fuerzas enemigas. Recuerden que en este vídeo vamos a aprender a jugar al ajedrez, no a las damas, y muchas personas llegan al ajedrez a través de las damas. En las damas tienes que capturar y tienes que seguir capturando una vez has empezado. En general, en el ajedrez no es obligatorio ni necesario capturar nada si no se quiere, aparte de en algunas excepciones que comentaré más adelante. En el ajedrez, cuando se captura, se deja la pieza propia en la casilla de la pieza contraria. Se retira esta última y se para en ese punto. No se sigue adelante como se hace en las damas. Y recuerden que el ajedrez es un juego más profundo y rico que las damas. Llegar a él a través de las damas está bien, pero este es un juego totalmente diferente. El caballo. Ahora llegamos a la más difícil y más característica pieza del ajedrez, el caballo. La única pieza que tiene la característica de saltar, como la caballería en las batallas antiguas. Los caballos empiezan en estas dos casillas, G1 y B1, y saltan así, o así, o así. Es muy difícil visualizar esto. Esencialmente el movimiento es dos casillas adelante y una al lado. Volvemos atrás. Dos casillas adelante y una al lado. Dos casillas al lado y una adelante. Así. Siempre se empieza en una casilla de un color y se acaba el movimiento en una casilla del otro color. Si se mueve un caballo y se parte de una casilla blanca y se acaba en otra blanca, se ha hecho mal, hay que pensarlo. Para hacerlo más gráfico, voy a poner un caballo blanco en el centro del tablero. Y rodearé ese caballo blanco con peones negros. Como ven, el caballo blanco está completamente rodeado de peones negros. La mayoría de piezas no podrían moverse sometidas a este acoso, pero el caballo sí puede saltar por encima. No las captura al saltar, pero puede saltar por encima. Y las casillas a las que puede ir son C6, B5, B3, C2, E2, F3, F5 y E6. Como ven, en este cerco de peones negros, todas las casillas blancas de alrededor de ese cuadrado de peones negros, todas esas casillas blancas pueden ser alcanzadas por el caballo blanco. Y esencialmente, adelante y al lado. Adelante y al lado. Al lado, uno arriba, uno abajo. En cualquier dirección. Lo bueno del caballo, retiremos estos peones negros, es que puede estar rodeado por cualquier pieza. Puede estar rodeado por sus propias piezas, por piezas negras, por peones, no importa. Quizá esto parezca un poco confuso, pero aunque el caballo esté rodeado por varias piezas diferentes, siempre puede saltar por encima, así.
salta, salta, salta. Siempre 2 casillas en línea recta y una al lado. Ahora les mostraré cómo captura el caballo. El caballo captura exactamente de la misma forma. Pondré este caballo en la casilla E4. Recuerden, está en una casilla blanca, por tanto irá a casillas negras. Voy a poner un surtido de piezas negras en varias casillas a su alrededor. Piensen un momento, mueven blancas. Piensen cuál de las piezas negras puede capturar el caballo. El caballo puede capturar el alfil. El caballo puede capturar el peón. ¿Puede capturar la torre? No, no puede. No está en el radio de 2 casillas en línea recta y una al lado. Y también muy importante si alguna vez lo dudan. La torre está en una casilla blanca y el caballo también. Y no me cansaré de repetirlo. Si tenemos un caballo en una casilla blanca, no puede pasar a una casilla blanca. Y si lo tenemos en una casilla negra, no puede ir a otra casilla negra. Es la regla más sencilla de recordar. Si la tenemos presente, nunca nos equivocaremos. El peón. Ahora llegamos al peón. El soldado de a pie, la carne de cañón del ajedrez. Los peones siempre empiezan en la segunda línea horizontal. Y como he dicho antes, todo peón en su primera jugada tiene la opción de avanzar una casilla. O 2 casillas. Pero eso es solo en la primera jugada. Después los peones siempre se mueven hacia adelante y una casilla por vez. El peón nunca se mueve hacia atrás. No se puede retroceder así con un peón. Solo adelante. Son como los granaderos del ejército de Federico el Grande. Solo avanzan. Los peones no pueden avanzar en diagonal, pero capturan en diagonal. Y solo pueden capturar en diagonal. Por ejemplo, digamos que tenemos un peón aquí, la reina negra aquí, y el alfil negro aquí. Las blancas, si lo desean, pueden avanzar con el peón, pero si quieren capturar, pueden capturar a la reina así. O pueden capturar el alfil así. ¿Qué pasa cuando un peón avanza hasta la horizontal 8? Puesto que no puede volver atrás, no se va a quedar ahí sin hacer nada. Algo tiene que pasar. El peón es la única pieza del ajedrez que se cambia cuando llega a la horizontal 8. Cuando el peón llega a la horizontal 8, hay que cambiarlo inmediatamente por otra pieza. Y puede convertirse en cualquier pieza que se quiera, aparte del rey. No se puede conseguir otro rey, pero cuando se llega con un peón aquí, se puede cambiar por una reina. Es la elección más normal. O incluso por un caballo, una torre o un alfil. El peón puede convertirse en cualquiera de ellas, pero en el 99% de los casos, cuando el peón llega a la última línea, se cambia por una reina. Volveré a mostrárselo. Digamos que el peón blanco está en D7. Las blancas pasan el peón a D8. El peón se retira del tablero y se coloca una reina en su sitio. Y, por supuesto, la reina, como una reina normal, puede moverse hacia atrás, en diagonal, en línea recta, como quiera. No es un peón que se ha cambiado, es una pieza nueva. Ahora, algunas personas podrían decir, bueno, ya tengo una reina en el tablero. Quiero avanzar con mi peón, pero no tengo otra reina. ¿Qué debo hacer? Bueno, lo más normal es retirar el peón del tablero y sustituirlo por una torre colocada al revés si se dispone de ella. Y se pueden tener 2 reinas. Se puede incluso tener 9 reinas en el tablero a la vez si se cambian los 8 peones. Tal vez sea una prueba para nuestra memoria tener que recordar qué peón es una reina y cuál no. Pero no hay nada en contra de tener 9 reinas en el tablero a la vez si se ha tenido tanto éxito en la partida. Avance. Es importante tener presente que los peones blancos solo van hacia adelante, hacia el ejército negro, y los peones negros solo van hacia adelante, hacia el ejército blanco. Los peones negros no pueden retroceder así, y los blancos tampoco. La base del juego del ajedrez es una batalla en la que los 2 ejércitos generalmente empujan hacia el otro lado. Las blancas empujan hacia las negras, y las negras hacia las blancas. Y a eso nos referimos en ajedrez cuando hablamos de avanzar, de ir adelante, ir hacia el contrincante, hacia el enemigo. El rey. Ahora llegamos a la parte quizá más importante del juego.
y a la pieza más importante, el rey. El objetivo del juego es hacer el jaque mate, capturar, rodear o aniquilar al rey. ¿Cómo se mueve el rey? Pondré el rey en la casilla D4. Puede moverse una casilla y solo una en cualquier dirección. Fijémonos en el rey en D4. ¿A dónde puede ir en una jugada? Puede ir básicamente a este cuadrado que lo rodea. Se lo mostraré. A D5, C5 o E5. Son 3 opciones para el rey en este cuadrado. Puede ir a C4 y puede ir a E4. Volvemos atrás. Puede ir a C3, puede ir a D3 o también a E3. Volvemos a donde estábamos. Así que es este cuadrado de casillas directamente adyacentes al rey blanco. Una casilla en cualquier dirección, en diagonal o en línea recta. ¿Cómo captura el rey? Pongamos un caballo negro en la casilla C5, una torre negra en esta casilla y un peón negro en esta otra. Mueven blancas. Puede capturar el caballo. Mueven blancas. No puede capturar el peón negro de F4. Está a más de una casilla de distancia. Se diría que el rey blanco también puede capturar la torre negra de D3, pero de hecho no puede. Y eso nos lleva a la siguiente y fascinante sección de este vídeo, la cuestión del jaque y el jaque que conduce a jaque mate. Jaque. El jaque es una de las armas claves del ajedrez. Volvamos a fijarnos en esta posición. El rey blanco está en D4, el caballo en C5 y la torre negra en D3. Sabemos cómo se mueve el caballo, cómo se mueve la torre y cómo se mueve el rey. La torre se mueve en línea recta, por tanto está amenazando con capturar al rey blanco. El rey blanco está bajo amenaza de la torre negra. Decimos que las blancas están en jaque. Si no logramos salir del jaque, será jaque mate y se acabará la partida. Por tanto, en esta posición, mueven blancas y tienen que salir del jaque. Veamos las jugadas posibles. El rey puede ir aquí, o también aquí, o incluso puede capturar el caballo de C5. Lo que no puede hacer el rey es capturar la torre, porque el caballo de C5 la está defendiendo. Lo que tampoco puede hacer el rey es ir a la casilla E4, porque el caballo de C5, como ya sabemos, defiende esa casilla, y el rey no puede ponerse en jaque. Y finalmente, lo que no puede hacer el rey es ir a D5, porque sigue estando en línea recta y por tanto seguiría estando en el radio de acción de la torre negra de D3. El rey seguiría estando en jaque. He dicho que la torre de D3 está protegida por el caballo negro de C5. Por tanto, si las blancas intentasen capturar la torre con su rey, el hecho de que la torre está protegida significa que el rey blanco seguiría estando en jaque del caballo negro de C5. Y eso hace que la jugada del rey blanco de capturar la torre sea ilegal. El jaque es uno de los elementos más importantes del ajedrez. Si nuestro rey está amenazado por una pieza contraria, si está en jaque, como decimos, y el jaque suele ser el preludio de un jaque mate, si nuestro rey está en jaque, tenemos que salir de él inmediatamente, en la jugada inmediata. No hay elección. Si se ignora un jaque, la partida se acaba. No se puede ignorar un jaque. Si nuestro rey está en jaque y no podemos salir de él o hacemos una jugada con la que no salimos del jaque, habremos perdido la partida y se la habremos regalado al contrario. Voy a mostrarles varias posiciones de jaque para que puedan reconocerlo cuando se produce en el juego. De hecho, cuando hacemos un jaque en la partida, cuando el contrario está en jaque, se suele decir jaque para avisar al contrario. En los niveles de maestro y gran maestro no se hace, pero en el nivel de principiantes es muy corriente. Pondré el rey negro en D7 y la torre blanca en D4. Mueven negras. Sabemos cómo se mueve la torre, en línea recta. La torre blanca amenaza al rey negro. El rey negro está en jaque. Tiene que irse de ahí. Por ejemplo, rey a C6. Retiro la torre blanca del tablero y voy a poner un alfil blanco. Pongo el alfil en la casilla F3. Sabemos cómo se mueven los alfiles. Se mueven en líneas diagonales. El alfil de F3 amenaza al rey negro. El rey negro está en jaque.
El rey tiene que salir del jaque. Rey a C5, por ejemplo. Ahora pondré un caballo blanco en el tablero. Pongo el caballo en D3. Sabemos cómo se mueve el caballo. 2 casillas en línea recta y una adyacente. El rey negro está en jaque del caballo blanco. El rey tiene que irse. Por ejemplo, a C4. Retiro estas piezas del tablero. Ahora voy a poner una reina blanca en la casilla G8. Sabemos cómo se mueve la reina, en diagonal. La reina amenaza diagonalmente al rey negro. El rey negro está en jaque. Tiene que salir del jaque. Por ejemplo, aquí. Ahora tengo el rey negro en D4 y un peón blanco en C2. Las blancas mueven el peón a C3. Y sabemos que los peones capturan y amenazan con capturar en diagonal. Por tanto, el rey negro está en jaque del peón blanco. Hay que salir del jaque. El rey negro puede, por ejemplo, capturar el peón blanco. Y aquí tenemos una situación en la que el rey blanco está en D1 y el rey negro en C3. ¿Pueden hacer jaque las blancas al rey negro con su propio rey? Por ejemplo, pasando a C2. Absolutamente no. En efecto, no se puede poner el propio rey en jaque. Y eso es lo que harían las blancas si movieran el rey a C2, porque la casilla C2 está defendida, protegida, cubierta por el rey negro. Así que en esta posición, con el rey blanco en D1 y el rey negro en C3, las blancas no pueden de ningún modo mover su rey a C2 ni a D2. El jaque mate. El jaque mate es el objetivo final de toda partida de ajedrez. Si no se hace jaque mate, no se gana la partida. El jaque mate se produce cuando el rey está en jaque, cuando el rey está bajo amenaza, y no hay ninguna forma de impedir ese final. Sabemos cómo se mueven las piezas, sabemos cómo se mueve el rey, y cómo el rey puede ser puesto en jaque, y ahora voy a mostrarles algunas posiciones típicas de jaque mate. Posiciones típicas de fin de partida que tenemos que buscar en todas las partidas. Pondré el rey negro en el tablero, aquí. Ya sabemos cómo se mueve el rey. Pondré también 2 peones negros en el tablero. Así el rey solo puede moverse a una casilla. Todas las demás salidas están bloqueadas por los peones. Recuerden que los peones avanzan hacia mí. Pondré una torre blanca en el tablero, en la casilla A1. Y ahora, antes de ver la siguiente jugada, piensen en lo que se podría hacer. Y lo que se puede hacer es mover esta torre a la casilla A8. Eso es jaque al rey negro, pero es también jaque mate. No hay salida. El rey no puede moverse así, sigue en jaque. Y ciertamente no puede escapar porque sus propios peones se lo impiden. Ahora voy a mostrarles otro jaque mate típico, esta vez con el rey blanco. El rey blanco está aquí. Y el rey negro está en D3. Y tenemos una reina negra en esta casilla. Mueven negras. ¿Cómo se hace jaque mate con una jugada? Piénsenlo un momento. El rey blanco se ha visto obligado a permanecer en el borde, y el borde suele ser una zona peligrosa para un rey al que están a punto de hacer jaque mate. Mueven negras. ¿Cómo hacerlo usando la reina? La reina sale barriendo así. Hasta E2. Jaque mate. El rey blanco no puede moverse. Todas las salidas están cubiertas por la reina negra. El rey blanco está rodeado y esencialmente muerto. Este es uno de los jaque mate más típicos. Se producirá una y otra vez en las partidas. Rey y reina contra un solo rey. Quizás se pregunten por qué el rey blanco no puede capturar a la reina negra. Y no puede hacerlo porque el rey blanco quedaría en jaque del rey negro. Volvemos atrás. El rey negro de D3 defiende a la reina negra de E2. Por tanto, el rey blanco no puede capturar la reina negra bajo ninguna circunstancia. Esto es irremediablemente un jaque mate en una posición muy corriente para hacer jaque mate. Ahora veremos otro jaque mate típico, esta vez con el alfil. Mueven blancas. El alfil de G1 va al centro del tablero, a D4. Y jaque al rey negro. Pero no es solo jaque, es jaque mate. Este peón de H7 cierra por completo la salida al rey negro. El rey negro no puede avanzar, sigue estando en la diagonal del alfil blanco. Y finalmente, el rey no puede ir aquí, a G8, porque el caballo blanco de H6
bloquea por completo esa casilla. Es un jaque mate precioso, en la esquina del tablero. El último jaque mate que voy a mostrarles es uno de los más bonitos, elegantes y asombrosos. Estas son las posiciones. Mueven blancas. Suspicazmente, puesto que el rey negro está encerrado en el borde del tablero, ¿qué jugada hacen las blancas? Es una solución maravillosa, y se llama mate Philidor, caballo a F7. Este es un jaque que no se puede eludir. El caballo hace jaque al rey negro, y el rey negro no puede moverse, no tiene salida. Es una tumba real. Mate Philidor, jaque mate, uno de los jaque mate más preciados del ajedrez. Si consiguen hacerlo en alguna partida, pueden darse una palmada en la espalda. ¿Cómo se sabe cuándo es jaque mate y no solo jaque? La respuesta es, ¿se puede eludir el jaque? Hay varias formas de eludir un jaque. Una de ellas es capturar la pieza contraria. Otra forma es sacar al rey del jaque. Y la tercera forma es poner una pieza por medio, interponer una pieza. Si no se puede hacer una de estas tres cosas, el jaque será jaque mate y la partida acabará y habremos ganado o perdido. Ahora les mostraré algunos ejemplos de cada una de las tres. En primer lugar, un jaque. Aquí tenemos uno. El alfil de D4 está haciendo jaque al rey blanco, pero afortunadamente las blancas tienen un caballo en la casilla E2. Mueven blancas. Están en jaque. Pueden eludirlo capturando el alfil con el caballo. Perfecto. Volvamos atrás. La segunda forma de eludir el jaque es mover el rey. Hay una amplia gama de opciones. Por ejemplo, rey a B3. Y la tercera forma de eludir el jaque es interponiendo una pieza. El caballo puede saltar a C3. Y se acabó. El jaque está bloqueado por el caballo. Y esas son las tres formas. Capturar la pieza que hace el jaque, mover el rey o bloquear el jaque con una de nuestras piezas. Si no podemos hacer ninguna de esas tres cosas o no puede el oponente, es jaque mate y la partida se ha acabado definitivamente. Pondré un ejemplo. Digamos que el rey blanco está aquí, en A1. Hay un peón blanco aquí. El alfil en la casilla B1. Y el alfil negro está en D4 y sigue haciendo jaque. No podemos capturar la pieza, no hay nada con qué capturarla. No podemos mover el rey. Y desde luego no podemos interponer nada porque nuestro alfil solo se mueve por las casillas blancas. Por tanto, este es un ejemplo de jaque mate. Hay un viejo dicho en ajedrez que dice, haz siempre jaque, puede convertirse en mate. Pero no olviden que no hay penalización por estar en jaque. Se pueden hacer tantos como se quiera, pero si no son mate, la partida continúa. No se pierden puntos. Igual para los dos jugadores. El contrincante puede hacer todos los jaques que quiera. Si no hace mate, no hay problema. No se pierde nada por estar en jaque, siempre que podamos sacar al rey de él. ¿Cómo es de fuerte tu ejército? Lo que voy a mostrarles ahora es la clave absoluta para casi todas las victorias en el tablero de ajedrez. Es lo que valen las piezas. En la búsqueda del jaque mate, es casi seguro que el ejército victorioso será aquel que posea una mayor ventaja de material. Si tienen presente la regla de oro de capturar una pieza contraria siempre que se pueda, sin perder nada al hacerlo, casi seguro que ganarán. Y por otro lado, tengan cuidado, siempre, fíjense bien, por si su oponente intenta capturar una de sus piezas que no esté defendida. Pero tras todo esto está la pregunta de ¿cuánto valen las piezas? ¿Cuándo debemos capturar algo? ¿Y cuándo es algo de más valor o de menos valor? La respuesta es muy simple. Y esto tienen que recordarlo, hay que tenerlo presente, es de vital importancia. Todos los valores del ajedrez parten del peón. El peón vale un punto, o un peón. Pondré un peón en el tablero. Las dos piezas más débiles son el alfil y el caballo. Tanto el alfil como el caballo se valoran normalmente como 3 peones cada una, así que un alfil es igual a 3 peones. Y un caballo es igual a 3 peones. Por tanto, si se pierde un alfil por un caballo, son de igual valor, no hay problema. Si se capturan 3 peones a cambio de un alfil o un caballo, tampoco hay problema, está bien. Es cuando se pierde un alfil y solo se gana un peón a cambio cuando hay problemas. Ahora veamos la torre. Se considera que la torre es igual a 5 peones.
O, poniéndolo de otra forma, una torre y un peón valen 6. Igual que un alfil y un caballo. Recapitulemos. Es muy importante saber que el peón es igual a 1. El caballo es igual a 3. El alfil es igual a 3. Y la torre vale 5. Así que si ganamos una torre y solo perdemos un peón, lo estamos haciendo bien. En el nivel de gran maestro sería suficiente para ganar la partida. Y esos valores no son arbitrarios, se basan en la movilidad de las piezas. Cuanta más movilidad tiene una pieza, mayor es su valor. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Cuál es la pieza más valiosa del tablero? La respuesta es, sin duda, la reina. La reina es tremendamente móvil, puede cubrir 27 casillas en un tablero vacío. Vale 9 peones. No hay 9 peones en el tablero, y aunque tuviéramos 9 peones a cambio de una reina, no nos serviría de mucho. No obstante, la reina es igual, como podemos ver, digamos que a una torre, un alfil y un peón juntos. Son 5, 3 y 1, 9. 2 torres también tendrían aproximadamente el mismo valor que una reina. 3 piezas menores, las piezas menores son los alfiles y los caballos, 3 piezas menores tienen aproximadamente el mismo valor que una reina. Si capturamos la reina del oponente, es casi seguro que ganaremos la partida. Y por la misma regla, no debemos perder la nuestra. Si la perdemos, es casi seguro que perderemos. Es una pieza con una movilidad devastadora. Consérvenla a toda costa. Sacrifíquenla solo si se captura la reina del oponente a cambio, o al menos una torre, un alfil y un peón, o 2 torres. Y ahora vamos con el rey. ¿Cuánto vale el rey? Puesto que con el jaque mate, la captura del rey, la partida termina, el valor del rey es incalculable. Pero tiene su propio valor por la movilidad, que es una casilla en todas las direcciones. Hacia la mitad de una partida o en la apertura, el rey es casi inútil. Tiene que esconderse detrás de sus peones, detrás de un bosque de piezas que le protegen. Pero hacia el final de la partida, cuando quedan pocas piezas en el tablero y hay menos peligro de un jaque mate sorpresa, el rey puede moverse hacia el centro y vale aproximadamente lo mismo que un alfil o quizá un caballo. Y esos son los valores tabulares de las piezas. Peón 1, caballo 3, alfil 3, torre 5, reina 9. Y el rey, aparte de que es un tesoro, porque si lo perdemos, perdemos la partida, como pieza de combate vale aproximadamente lo mismo que un alfil o un caballo. Recuerden bien esto. Si no tenemos en la memoria esta tabla de valores, podemos perder una reina por un alfil y perderemos pronto. Al paso. Ahora hablaremos de un par de reglas especiales que hay que recordar siempre. Si no las recordamos, podemos llevarnos sorpresas desagradables. La primera regla se llama al paso. Y admito que es bastante difícil. Imaginemos que las blancas tienen un peón en la casilla de salida D2. Y las negras tienen un peón en la casilla C4. Mis peones van hacia allí, y los peones negros vienen hacia mí. Ya sabemos que los peones avanzan una casilla, y que capturan en diagonal. Pero también sabemos que el peón, la primera vez que se mueve, tiene la opción de avanzar 2 casillas. Podríamos pensar que el peón negro no puede capturar el blanco, pero sí puede. Y se llama al paso, de paso. Es un privilegio especial, no ocurre a menudo. Pero si no lo sabemos, podemos llevarnos sorpresas muy desagradables. De hecho, el negro puede pasar detrás del blanco y capturarlo igualmente. Intentaré explicar cuándo puede ocurrir esto. Solo puede ocurrir cuando un peón ha llegado a la fila 4 para las negras. O a la inversa, la fila 5 para las blancas. A cualquiera de las casillas de la horizontal 5 para las blancas, o a cualquiera de las casillas de la horizontal 4 para las negras. Solo ocurre cuando un peón, desde su casilla de salida, tenemos un peón en la horizontal 5, y el peón contrario quiere avanzar las 2 casillas a la vez. Y solo entonces tenemos la ventaja de pasar detrás de él y capturarlo. Por ejemplo, tomemos esta posición. Supongamos que el peón ya ha pasado a C6. Ahora mueven negras y quieren ir a C5. En este caso no tenemos la ventaja de al paso, no podemos ir detrás de él. Solo se puede hacer cuando el peón parte de su casilla original.
usa la ventaja de avanzar 2 casillas e inmediatamente en la siguiente jugada, solo en la siguiente, si se quiere, se puede pasar detrás y capturarlo. Es difícil de recordar, no ocurre a menudo, pero ténganlo presente. Así podrán sorprender a un oponente desatento, pero si no lo recuerdan podrían ser sorprendidos. Enroque. La siguiente regla especial es el enroque, y es mucho más importante que la anterior. El enroque se da prácticamente en todas las partidas, y les recomiendo que se enroquen lo antes posible, para poner a buen seguro a su rey. Es como llevar al rey a su castillo. Enrocarse y asegurarse, movilizando las torres, moviendo las torres y asegurando más a su rey. El enroque se introdujo en el ajedrez hacia el siglo XVI. En la antigua versión árabe del ajedrez, el rey tenía una especie de salto para salir saltando del peligro en los momentos clave. En el fragor de la batalla podía huir dando un salto de 2 movimientos. Actualmente no se puede hacer eso, pero lo que se puede hacer es el enroque. Afortunadamente, las reglas del enroque son muy sencillas. Aquí tenemos la posición inicial básica, que sirve tanto para blancas como para negras. La primera clave del enroque es que no se puede hacer si el rey se ha movido, y no se puede hacer si se ha movido la torre con la que se quiere enrocar. Y el enroque básico es así. Nos enrocamos en el lado del rey. El rey salta 2 casillas y la torre salta por encima de él. Es el único caso en el ajedrez, aparte de al paso y el movimiento del caballo, en el que se puede saltar. Este es el enroque en el lado del rey. Volveré a colocar las piezas. Ahora veremos el enroque en el lado de la reina. El rey salta 2 casillas y la torre salta por encima de él. Y vean las ventajas del enroque. El rey está escondido a salvo al lado, y la torre se ha colocado en el centro del tablero, donde está completamente libre, completamente movilizada y lista para entrar en acción. ¿Cuáles son los requisitos previos y las restricciones del enroque? Por supuesto, el espacio intermedio tiene que estar vacío. No podemos enrocarnos si hay un alfil en medio. En segundo lugar, no podemos enrocarnos si estamos en jaque. Aquí la reina negra de C3 está haciendo jaque. Si estamos en jaque, no podemos aprovechar la jugada para enrocarnos. Primero hay que eliminar la amenaza del jaque, y luego podemos enrocarnos. Pero no se puede eludir el jaque con el enroque. Otra razón que nos impide enrocarnos. Supongamos que hay un caballo en la casilla E3. No podemos enrocarnos si el rey tiene que pasar por encima de una casilla amenazada. Aquí el caballo de E3 amenaza a F1 y D1. En este caso, el enroque sería ilegal, porque el rey tiene que pasar por encima de esas 2 casillas. Evidentemente no se puede entrar en jaque con el enroque. Supongamos que hay una torre negra en G7. Ahora no podemos enrocarnos, porque la torre de G7 capturaría al rey blanco. Imaginemos que hay un peón blanco en G2. Ahora sí que podríamos enrocarnos en el lado del rey, porque el peón protegería al rey. Hay un caso en el que parece que no podemos enrocarnos, pero sí que podemos. Supongamos que hay un alfil negro en G6, y este alfil domina la diagonal blanca y amenaza la casilla B1. Incluso los grandes maestros han caído en la trampa de pensar que no pueden enrocarse en esta posición, pero sí que se puede, porque cuando nos enrocamos en el lado de la reina, la torre pasa sobre la casilla amenazada, pero el rey blanco no, y eso significa que podemos enrocarnos. Finalmente, no podemos enrocarnos si la torre con la que queremos hacerlo se ha movido o si se ha movido el rey. Mate loco. Hasta ahora hemos visto los movimientos y las capturas de cada una de las piezas. Les he mostrado cómo hacer jaque y cómo hacer jaque mate. Ahora volveremos a la posición inicial, la formación de batalla. Esta es nuestra guerra personal y somos generales al mando de nuestro ejército. Nosotros tomamos las decisiones. Lo que les mostraré ahora son 2 de los jaque mate más rápidos posibles. Al primero se le conoce como el mate loco. No caigan en él. Y mantengan los ojos abiertos por si su oponente lo hace. Las blancas mueven primero, siempre avanzando hacia las negras, y las blancas mueven este peón. No es una jugada muy buena, pero es necesaria para este jaque mate rápido. Las negras mueven su peón a E6. El peón blanco avanza a G4. Y ahora ya pueden verlo. Ya saben cómo se mueve la reina. Les estoy dando una buena pista. ¿Qué pueden hacer las negras para hacer jaque mate en una jugada? La respuesta es que la reina se mueve en diagonal. Llega a H4, amenazando al rey blanco. Un ataque en diagonal, directo al corazón del monarca blanco. Es jaque mate. No hay salida.
El rey está encerrado por sus propias piezas, y este es un jaque mate en 2 jugadas, el más rápido del ajedrez. Cuando se inventó este jaque mate en el siglo XV, la gente se volvía loca. La reina moderna adquirió sus poderes devastadores en el siglo XV, y a la gente le encantaba ver a la reina hacer jaque mate en 2 jugadas. Se escribió sobre ello, se escribieron poemas, se escribieron canciones. Era el nuevo ajedrez del Renacimiento, mostrando el gran poder de la reina. Y todavía se da en las partidas de principiantes, pero asegúrense de estar en el lado de quien lo hace, no en el de quien lo recibe. Mate pastor. Ahora voy a mostrarles el segundo mate más rápido del ajedrez, el mate pastor. Es algo que pueden intentar en sus partidas contra oponentes inexpertos. No lo conviertan en hábito, háganlo quizá un par de veces, luego pasen a algo más profundo, rico y sofisticado. El mate pastor es así. Las blancas mueven primero, por supuesto. Peón a E4. Una buena jugada, por cierto. Y las negras llevan su peón a E5. Las blancas sacan el alfil en diagonal a C4. Y las negras sacan su alfil a C5. Y ahora viene la jugada astuta. La reina blanca, recuerden cómo se mueven las reinas en diagonal, va a F3. Y las negras, inesperadamente, mueven el caballo, que salta sobre sus peones. Y ahora piénsenlo. ¿Qué pueden hacer las blancas? ¿Cómo pueden las blancas acabar y ganar la partida inmediatamente? Y la respuesta es que hay un punto vulnerable tradicionalmente débil en el campo de las negras, y es el peón de F7. Y ahora, usando esta potente y devastadora pieza, la reina, podemos hacer la jugada de reina a F7, acorralando por completo al rey negro. La reina está defendida por el alfil de C4. De pronto es jaque mate y se acabó la partida. Volveré atrás. Un par de jugadas. Al punto en que las blancas han puesto su reina en F3 preparando el jaque mate. Por supuesto, si las negras están atentas a la reina, harán una jugada así. Sacarán el otro caballo e impedirán el jaque mate. Pero vale la pena probarlo un par de veces. El mate pastor puede hacernos ganar rápidamente. Incluso grandes maestros como Nigel Short, al inicio de sus carreras, usaban el jaque pastor, y con mucha efectividad. Ahora hemos visto el mate loco y el pastor, los dos jaque mate más rápidos y más devastadores del ajedrez. A continuación, avanzaremos y profundizaremos en los sutiles misterios del ajedrez. Acordar tablas. ¿Cuál es el objetivo del juego? El ajedrez es un juego de guerra, un juego de batalla. El objetivo es ganar. Hacer jaque mate. Tenemos que movilizar nuestras fuerzas, organizarlas, avanzar con ellas hacia el enemigo y llegar a aplastarle. No obstante, a veces en la vida y en el ajedrez tenemos que hacer un pacto. Y el pacto en el ajedrez son las tablas. El ajedrez, a diferencia de muchos deportes, puede acabar en un empate. No se puede empatar en tenis, pero en ajedrez sí se puede. Les presentaré algunas situaciones en las que puede producirse un empate. La más evidente es cuando ambos jugadores piensan que han agotado las posibilidades razonables y sencillamente dicen, bien, lo dejamos en tablas, y el contrincante, si piensa que no va a ganar, dice, sí, de acuerdo, dejémoslo en tablas. Es como firmar una tregua en una batalla. Hay otras situaciones en las que sencillamente hay que aceptar las tablas. Obviamente, si tenemos rey contra rey, no hay forma de hacer jaque mate. Es clara y lógicamente imposible, porque ninguno de los reyes puede acercarse al otro. Se acaba en tablas. Volvamos ahora a otras situaciones en las que no se puede hacer jaque mate y hay que aceptar las tablas.
Por ejemplo, si tenemos rey y caballo contra un solo rey, se puede perseguir al otro rey por el tablero, pero sencillamente no se puede hacer jaque mate, no se pueden cubrir suficientes casillas con un rey y un caballo. Tiene que ser tablas. De forma similar, rey y alfil. No importa cuál de ellos, el alfil blanco o el negro, da igual. Rey y alfil contra rey solo. Se puede hacer jaque, pero no se puede hacer jaque mate. No es posible. Tablas por ahogado. Llegamos a una última situación, que es extremadamente importante en ajedrez, y es rey y peón contra un rey solo. Veamos esta posición. Las blancas han avanzado con su peón hasta D7. Les falta solo una casilla para convertirse en reina si las blancas lo desean. El rey está en C6, defendiendo al peón, y a las negras solo les queda el rey en D8. Si mueven las negras, solo tienen una opción. Rey a E7. Las blancas avanzarían con su rey a C7, y en la siguiente jugada avanzarían con el peón, lo cambiarían por una reina, y por supuesto, con rey y reina contra rey, les sería muy fácil llegar a hacer jaque mate. Volvamos a la posición anterior. Tenemos el rey blanco en C6, el peón en D7 y el rey negro en D8. Supongamos que mueven las blancas en vez de las negras. Las blancas solo tienen una jugada para conservar el peón. Si el rey blanco se aleja, el rey negro capturaría el peón y sería un empate. Las blancas mueven el rey de C6 a D6. Esto parece devastador. El rey negro está completamente atrapado. No puede ir a C8 ni a E8, porque el peón que captura en diagonal amenaza ambas casillas. Además, si mueven negras, no pueden poner el rey ni en E7 ni C7, porque ambas casillas están amenazadas por el rey blanco. Las negras se han quedado total y completamente inmovilizadas. Se podría pensar, lógicamente, que las negras han perdido, pero no es así. Si un jugador no puede moverse en absoluto, si no hay ningún movimiento legal disponible y dicho jugador no está en jaque, la partida acaba en tablas por ahogado. Esta posición es la versión más corriente de tablas por ahogado. Se da muy a menudo y es posible que les ocurra en sus partidas. Las tablas en el ajedrez son un empate, no son la victoria de un jugador que ha paralizado a su oponente. Ahora que hablamos de tablas, les mostraré otros dos ejemplos de trampas en las que no debemos caer. Es obvio que rey y torre contra rey siempre pueden conseguir jaque mate fácilmente. Solo es necesario empujar al rey enemigo hasta la línea del fondo. Fijémonos en esta posición. Las blancas ganan fácilmente con la torre a B8. Jaque mate. Vuelvo a colocar la torre. Lo que no hay que hacer es mover torre a G7, acorralando al rey negro, pero privándole a la vez de todo movimiento posible. Serían tablas por ahogado. Una trampa a evitar. Retiro la torre del tablero y voy a poner una reina blanca. Rey y reina contra rey es una victoria muy fácil. Es muy simple hacer jaque mate, pero como antes hay que empujar al rey negro hasta el borde. En esta posición las blancas hacen jaque mate inmediatamente con reina a F8. Pero cuidado, no hagan una jugada como reina a F7 para acorralar al rey negro. Como antes, el rey no puede moverse, es tablas por ahogado, y lo que debería haber sido una victoria se convierte en mísero empate. Preparándose para la batalla. Con el ajedrez que han aprendido, ya están preparados para empezar a jugar. Antes de empezar, quiero darles algunas indicaciones sobre lo que hay que hacer justo al principio de la partida. La salida es crucial en la partida. Si no se hacen bien las primeras jugadas, podríamos estar en desventaja durante toda la batalla. Si tenemos las blancas, una buena jugada para empezar es peón a E4. Y luego se hacen jugadas como estas. Alfil a C4, por ejemplo. Sacamos el caballo, desplegarse, movilizar las fuerzas, enrocarse pronto. Todas estas son las únicas jugadas de apertura buenas, sensatas, sanas y fuertes para las blancas. Vuelvo a colocar las piezas. Podemos mover peón a E4, una buena jugada. Peón a D4, también es muy buena. Y seguimos con jugadas como estas. Peón a C4, caballo a C3, el otro caballo. Ahora quizá llevamos el alfil aquí. Caballos, alfiles y peones en el centro. Despliegue rápido y rápida movilización de las fuerzas.
Volveré a colocar las piezas y les mostraré un par de aperturas conocidas que son famosas en las partidas de Gran Maestro. La Ruy López. Esta es una. Peón a E4. Peón a E5. El caballo salta a E3, amenazando al peón. Caballo salta a C6 para defenderlo. Y luego, alfil a B5. Esta se llama la apertura Ruy López, o española. Fue inventada en el siglo XVI por Ruy López, un fraile español. Un favorito del rey Felipe II, quien lanzó la armada española contra Inglaterra. Ruy López la inventó, la popularizó, escribió sobre ella y ahora es la apertura favorita de Garry Kasparov, Nigel Short, Bobby Fischer y todos los grandes campeones. Gambito de dama. Otra apertura popular. Peón a D4. Peón a D5. El caballo salta a F3. Caballo a F6. Un despliegue simple, alfiles y caballos. Peón aquí. Esto se llama el gambito de dama. Lo usa mucho Kasparov. También lo usa el gran campeón ruso Karpov. Capablanca, el antiguo campeón del mundo, lo usaba. Alekhine lo usaba. Todos los grandes del ajedrez han usado el gambito de dama. Y si nos fijamos, si prestamos atención, veremos que las negras pueden capturar peón con peón en C4, pero las blancas mueven la reina aquí, jaque. Jaque al rey negro. También amenaza al peón, y tras eludir el jaque poniendo, por ejemplo, un peón en medio, las blancas pueden capturar el peón y recuperar la desventaja. Como hemos visto en las principales jugadas de apertura, peones al centro, desplegar las piezas rápidamente y, si es posible, enrocarse cuanto antes. El dragón siciliano. Solo voy a mostrarles una variación de apertura más. Es la defensa siciliana. Y de hecho se llama defensa siciliana, variación del dragón. Y se llama del dragón porque la estructura de los peones negros tiene la forma de un dragón. Decidan ustedes mismos si es verdad o no. Y es peón a E4, peón a C5. Es la defensa siciliana. Se llama defensa siciliana porque fue inventada por otro fraile, Pietro Carrera, quien vivió en el siglo XVII en Sicilia y fue el primero que hizo esta jugada. Muchos de los nombres del ajedrez vienen de Italia y España, del Renacimiento. Apertura siciliana normal. Llevamos peones al centro. Todo esto es muy normal. Pueden recordarlo y hacerlo en sus partidas. Peón captura peón en D4. Caballo captura peón. Sale el caballo amenazando al peón de E4. Sale el otro. Fíjense en el despliegue, en la movilización, cómo se juegan las piezas que interesan a cada jugador. Ahora las negras pondrán su alfil en juego. El alfil sale, se coloca ahí, lo llamamos un fianchetto. Significa un despliegue de flanco, un despliegue hacia el lado del alfil. Es muy corriente, las blancas refuerzan así la defensa del peón. Las negras se enrocan, muy aseguradas. Y sale la reina blanca. Sale el caballo negro. Y las blancas también se enrocan en el lado de la reina. Y esta es una posición de defensa siciliana normal. Se da en partidas de Gran Maestro una y otra vez. No es necesario memorizar esto, es solo para darles una idea de cómo es la defensa siciliana. Pero demuestra las posiciones y el fácil despliegue de piezas que siempre buscan los maestros y grandes maestros. Movilizando los batallones. El jugador es como un general al mando de su ejército. Hay que movilizar las fuerzas, desplegar las piezas para poder atacar contundentemente y con rapidez cuando se presenta el momento del ataque. Les mostraré ejemplos de buenas y sanas estrategias para la apertura, pero antes les mostraré lo que no deben hacer, lo que tienen que evitar. Supongamos que movemos esta pieza para empezar. Está absolutamente bien, no hay problema. Y las negras devuelven la jugada. Lo que deberíamos intentar hacer es sacar este caballo. Sacar el alfil aquí, o quizá este peón aquí. Despejar líneas para nuestras piezas, para que puedan llegar al centro y tomar posiciones de ataque. Lo que no debemos hacer es mover, por ejemplo, así. Poniendo el alfil donde bloquea por completo las piezas blancas. Miren, este alfil está delante del peón de D2. El peón de D2 no puede moverse y el alfil de C1 no puede entrar en juego. Eso congestiona la posición de las blancas, no es conveniente, dificulta el despliegue. Volvamos atrás. Supongamos que movemos así. Una jugada decidida y excelente. He visto a muchos que, jugando con negras, ahora mueven así. Es el mismo error.
Bloquean la posición de las negras, congestionando, atascando las fuerzas negras y desconectando totalmente todas las comunicaciones en la retaguardia al bloquear el peón de D7 e impedir salir al alfil. Pongo el alfil en su sitio. Ahora mueven negras otra vez. El caballo blanco amenaza al peón. Otra mala jugada es esta para defender al peón. Quita la excelente casilla F6 al caballo negro. Y también debilita las casillas alrededor del rey negro. Es una jugada inútil. La jugada correcta, el peón aquí, es la buena, sana y sensata jugada de despliegue de caballo a C6. Se defiende el peón, se moviliza el caballo y las negras se afianzan en el centro. Siempre hay que evitar bloquear las propias fuerzas. Remítanse siempre a la idea de un ejército en una batalla. Si movemos una división de nuestras fuerzas donde se bloquea una línea, la artillería, por ejemplo, se pierde la utilidad de la artillería. En ajedrez es exactamente lo mismo. Hay que hacer jugadas que abran líneas, que creen caminos, que mejoren la logística y lleven nuestras piezas, nuestro ejército, al frente donde puedan atacar al enemigo. No hay que tenerlas en la retaguardia tropezando entre sí. Póngase a prueba. En la última parte de este vídeo me acompañará Ana. Hola, Ana. Hola, Ray. Es maestra de la escuela Montessori y ha aprendido a jugar al ajedrez en los 2 últimos días. Suponemos que está más o menos al mismo nivel que quienes han visto este vídeo. Lo que quiero hacer es mostrar a Ana algunas posiciones tácticas sencillas para darles pistas de cómo pueden sacar el máximo beneficio de sus partidas de ajedrez. Ana, empecemos con la posición. Pondré el rey negro aquí. Y 3 peones negros delante. Ese es el lado de las negras. Ahí está el rey negro y los peones negros. Y aquí hay una torre blanca. Y mueven las blancas. ¿Puedes hacer jaque mate en una jugada? Sí. Adelante. Bien. Jaque mate. La torre acorrala por completo al rey negro. Una de las lecciones más importantes y valiosas en ajedrez. Cómo hacer mate con la torre contra el rey acorralado en la línea de atrás. Se llama mate en la línea de fondo. Es muy importante. Muy bien, Ana. Pasamos a la siguiente posición. Y una vez más tenemos el rey negro. Pondremos el rey blanco aquí. Y pondremos la reina blanca aquí. Esa es la fila de las negras. Ahí está el rey negro. Ana, ¿cuántos mates puedes hacer desde esta posición en una jugada? Y si los descubres, dime cuáles son. ¿2? Bien, dime cuáles son. Podemos mover la reina aquí. Sí. ¿Y cuál es el otro? Podemos ponerla aquí. Bien, es casi correcto. Son 2 jaques, pero lo que buscamos es un jaque mate. Ah. Con un jaque mate se termina la partida y se acorrala por completo al rey negro. Tienes razón, eso es un jaque. Muy bien. Y eso también es un jaque. Pero tenemos 2 mates en esta posición. ¿Puedes ver un jaque mate donde el rey no tenga ninguna escapatoria? Sí. Bien. Ahí. Muy interesante. En realidad eso serían tablas por ahogado. Mira, la reina cierra al rey por aquí. Todas las casillas del rey están amenazadas. Está muy bien hecho, pero son tablas. Y eso significa que desaprovechas la ventaja de tener la reina. Tienes que llevar la reina muy cerca del rey negro para que no pueda escapar. Y hay 2 posibilidades. Exactamente. Perfecto. Jaque mate. El rey negro no puede escapar. Ese es el más fácil. Pero hay uno más. Otro movimiento de la reina se coloca muy cerca del rey negro. Le hace jaque y el rey negro no puede escapar. ¿Ves la otra? Sí, eso es. Jaque mate. Otro jaque mate muy típico. La reina hace jaque al rey negro. No hay escapatoria. La reina baja a esa casilla y el rey blanco cubre todas estas. Muy bien, Ana. Bien, 2 jaque mates. Gracias. Y de paso hemos visto jaques y tablas. La horquilla. Ahora vamos a ver otra posición. Y será lo que se llama una horquilla. Mueven blancas. En esta posición, Ana, puedes ver un movimiento aquí que crea un ataque doble contra la torre negra y el rey negro. Mueven blancas, ya sabes cómo se mueve el caballo. Sí. ¿Cuál es la jugada? Capturar el peón. Excelente. El caballo captura el peón. Jaque. Un doble jaque contra el rey y la torre negra. Se llama una horquilla.
y significa que cuando el rey mueva, y debe hacerlo, el caballo capturará la torre, lo que es fantástico. El jaque a través. Ahora vamos a ver lo que se llama jaque a través. Tenemos la reina negra aquí, el rey negro aquí, y un alfil blanco en esta casilla. El jaque a través es cuando atacas una pieza, normalmente un rey, y enviando una onda de choque a través de ella, capturas una pieza que está detrás taladrando. Bien, Ana, ¿cuál es el jaque a través con el que se captura a la reina blanca aquí? ¿Lo ves? Excelente. El alfil amenaza al rey negro. Está en jaque. Y las ondas de choque de ese jaque se radian a través del rey negro. Tiene que salir del jaque. Y entonces el alfil captura a la reina. Nos llevamos la reina. La clavada. Tomemos estas posiciones. Esto es lo que llamamos la clavada. La clavada es cuando amenazamos una pieza. El rey contrario está detrás de ella. Quiere decir que la pieza está atrapada. No puede moverse porque el rey quedaría en jaque y por tanto es capturada. Aquí tenemos el rey negro, la reina negra, un peón blanco que va hacia aquí y un alfil blanco. Mueven las blancas. ¿Cómo podemos hacer una clavada a la reina negra contra el rey? Es decir, atacarla de forma que no pueda escapar porque el rey está detrás de ella y lo capturaríamos en la siguiente jugada. Recuerda que el peón va hacia aquí y que se defienden así. ¿Cómo moveríamos el alfil para hacer la clavada a la reina negra? Ya sé qué hacer. Muevo mi alfil. Fantástico. El alfil amenaza a la reina. La reina no puede escapar porque el rey negro quedaría en jaque. Y, por supuesto, en la siguiente jugada, el alfil captura a la reina. ¡Suerte! Bien, ya has resuelto tus primeros problemas de ajedrez. Has hecho tus primeros mates. ¿Qué te parece? Es estupendo. Ayer mismo no sabía ni cómo se movían las piezas del ajedrez. Es fantástico. Bien. Aquí tenemos ya una conversa. Y espero y confío en que todos los que hayan visto este vídeo puedan jugar al ajedrez con sensatez. Sepan hacer jaques y jaque mates. Y no olviden que estudios académicos han demostrado concluyentemente que enseñar ajedrez a niños pequeños hace que mejore su rendimiento escolar. Les enseña disciplina mental y les demuestra que aprender, pensar y usar los músculos mentales puede ser divertido. El ajedrez es realmente bueno. Las mejores escuelas tienen equipos de ajedrez que generan los mejores estudiantes en las escuelas y universidades. El ajedrez es bueno para el cerebro, y si es bueno para el cerebro, lo es también para el cuerpo. Aprendan ajedrez, jueguen al ajedrez y disfruten de este fantástico juego con el que se han entretenido las mejores mentes del planeta durante 2000 años. De 2000 años, y lo ha convertido en el rival moderno de los Nintendo, los Sega y todos los demás insulsos videojuegos. El campo de batalla. Estoy sentado ante un tablero de ajedrez completamente vacío. Echemos un vistazo al tablero. Tiene 8 por 8 casillas. 8 por 8. Y en la esquina de la derecha siempre hay una casilla blanca, tanto para quien juega con blancas como con negras. Es muy importante tener siempre la casilla blanca en la esquina de la derecha, independientemente del color con que se juegue. Antes de empezar a jugar al ajedrez, e incluso de seguir este vídeo correctamente, hay que saber identificar cada una de las casillas del tablero. Hay filas horizontales y columnas verticales, y un sistema simple de coordenadas para identificar cada casilla. Tenemos la fila A, la fila B, la fila C, etc. Y tenemos las líneas 1, 2, 3, 4, hasta 8. Y lo que voy a hacer es mostrarles varios cuadros. Los identificaré y luego pondré las piezas en el tablero para mostrárselas en su posición de partida. Voy a coger el rey blanco y lo voy a poner en la casilla B4. La casilla B4 es donde está el rey blanco. Es muy sencillo. Está en la B vertical y la 4 horizontal. Les pondré otro ejemplo. El caballo negro. Pondré el caballo negro en esta casilla que es la E6. La E vertical y la 6 horizontal. Es increíblemente sencillo y así es como mostraremos los movimientos en ajedrez. Ahora voy a poner las piezas en el tablero e identificaré cada casilla al ir colocándolas. Los ejércitos. Empezaré con las 2 torres blancas.
Una va en la A1 y la otra en la H1. Y aquí es donde están siempre al empezar. Luego vienen los dos caballos blancos. Un caballo en la B1 y el otro en la G1. Luego los dos alfiles. Primero el C1 y luego el F1. La reina blanca va siempre en la D1. Y fíjense que la reina va siempre en la casilla de su color. La reina blanca en una casilla blanca y la reina negra, por supuesto, irá siempre en una casilla negra. Y finalmente, el rey blanco en la casilla E1. Ahora los peones blancos. A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2 y finalmente H2. Ahora las piezas negras. En este caso empezaré por los peones. Y van al A7. En realidad no tiene ninguna complicación, ¿verdad? Es muy sencillo. B7, C7, D7, E7 y los tres últimos. F7, G7 y el último de todos, H7. Las dos torres negras. Una en A8 y la otra en H8. La caballería. Dos caballos negros en B8 y G8. Los alfiles. Alfiles negros en C8 y F8. Y la reina negra. Como he dicho antes, la reina siempre va en la casilla de su propio color. Por tanto, la reina negra en la casilla negra. D8. Y finalmente su majestad el rey negro en E8. Así es como está siempre el tablero al empezar una partida de ajedrez. La casilla blanca en la esquina de abajo a la derecha, los peones delante, las piezas detrás, la reina siempre en su propio color. Las piezas están colocadas, los ejércitos listos para la batalla. ¡Que empiece el juego! Matar al rey. El objetivo del ajedrez, como he dicho antes, y hay que tenerlo siempre presente, es matar al rey. Hay que hacer jaque mate al rey, capturarle y rodearle. Pero no podemos hacerlo si no sabemos cómo se mueven las piezas, cómo colaboran las especiales configuraciones de los campos de fuerza de las piezas de ambos lados para crear la red del mate alrededor del rey contrario. A continuación, voy a mostrarles cómo se mueve y qué valor tiene cada una de las piezas. Y después les mostraré las piezas trabajando en colaboración hasta crear el jaque mate, la parte más interesante. Desplegando las fuerzas. Las blancas mueven primero en todas las partidas de ajedrez. Y los jugadores alternativamente. Ahora les mostraré cómo se mueven las piezas desde la posición de partida. Luego tomaré un tablero vacío y les mostraré cada pieza individualmente y cómo se mueven dentro del juego. Tenemos las posiciones de partida. Blancas mueven. Los peones, siempre es mejor mover un peón en la apertura, tienen la opción de avanzar 2 casillas la primera vez que se mueven. Solo 2 casillas. Tras haber movido la primera vez, solo pueden avanzar 1 casilla por turno. Entonces mueven las blancas. Movemos un peón. Peón de D2 a D4. Un peón que está en el centro del tablero. Y ahora les toca a las negras. Las negras copian la jugada. Peón D7 a D5. Ahora las blancas deciden que quieren mover la reina. La reina puede moverse en todas direcciones. Y las blancas deciden mover su reina de D1 a D3. Ahora las negras deciden mover un alfil. El alfil solo se mueve en diagonal. Y este alfil sale a la casilla E6. Ahora el caballo B1 quiere saltar a una buena casilla con una maniobra en forma de L. Allá va. El caballo salta de B1 a C3. Es un movimiento complicado, luego volveré a él, pero básicamente ya lo han visto. Ahora las negras quieren mover un peón. No es obligatorio avanzar 2 casillas en la primera jugada, es solo una opción, y las negras deciden mover el peón G7 a G6.
Las blancas deciden mover un alfil. Mueven el alfil de C1, recuerden, solo en diagonales, a G5. Las negras deciden mover su rey. El rey solo puede moverse una casilla, pero en cualquier dirección, en línea recta, hacia atrás o en diagonal. Y mueven su rey de E8 a D7. Ahora las blancas deciden mover la torre. La torre solo se mueve en línea recta, avanzando o retrocediendo, pero siempre en línea recta, nunca en diagonal. Las blancas mueven la torre de A1 a D1. Ahora las negras piensan que su peón de D5 quizá esté bajo amenaza y deciden moverlo hacia atrás. A D6. Eso no es posible en ajedrez. Los peones solo pueden moverse hacia adelante, no retroceder. Son las únicas piezas que no pueden moverse hacia atrás. Si las negras quisieran retroceder con su peón de D5 a D6, tendrían que abandonar la idea. En su lugar, las negras deciden mover un caballo, y el caballo de G8 hace una extraña maniobra en forma de L saltando sobre sus propias piezas y llega a F6. Las blancas quieren mover un peón. El peón de F2 va a F3. Las negras deciden mover una torre. La torre va solo en línea recta. Y la torre de H8 va a G8. Las blancas deciden que quieren mover el rey. Recuerden que el rey puede moverse en línea recta o en diagonal, pero solo una casilla. Así que las blancas mueven el rey de E1 a F2. Ahora ya han visto mover todas las piezas al menos una vez. Ya tienen ustedes una idea de cómo se mueven las piezas en el tablero. Capturar al enemigo. Las capturas. Una de las jugadas más importantes del ajedrez. Capturar las piezas del oponente. ¿Cómo se hace? Volveré a la posición de partida y esta vez me concentraré en cómo se capturan las piezas. Por supuesto, luego volveré a un tablero vacío y les mostraré cada pieza trabajando aisladamente, pero ahora les daré una idea de cómo se hacen las capturas en el juego del ajedrez. Veamos las blancas. Recuerden que las blancas mueven primero y que cada peón puede avanzar 2 casillas si se desea la primera vez que se mueve, al igual que las negras. Las blancas mueven el peón de E2 a E4. Y las negras, usando la ventaja de poder avanzar 2 casillas con cualquier peón en la primera vez que se mueve, mueven el peón de D7 a D5. Ya sabemos cómo se mueven los peones. Todo peón puede avanzar 2 casillas la primera vez que se mueve. Luego avanzan solo una casilla, pero no capturan de la misma manera. Los peones solo capturan moviéndose en diagonal. Y si las blancas lo desean, pueden mover el peón de E4 y capturar el peón negro de D5. Ahora recuerden cómo se mueve la reina. En línea recta o en diagonal, todas las casillas que se quiera, mientras no haya piezas por medio. En este caso en concreto, el peón blanco es el límite de las ambiciones de la reina negra. No puede superarlo ni saltar por encima de él, pero puede avanzar en línea recta y capturar el peón de D5. Recuerden que la reina también se mueve en diagonal. La reina blanca puede ir a F3. Y, usando el mismo movimiento en diagonal, la reina negra puede capturar la blanca. Así es como se producen las capturas. Se coloca la pieza propia en la casilla de la contraria. Se retira la pieza del oponente y se ocupa la casilla con la pieza propia. Mueven blancas y capturamos con el caballo. El caballo de G1 salta en forma de L sobre sus peones y captura a la reina negra. Ahora las negras mueven su caballo de la reina, el que está al lado de la reina en el tablero. El caballo de B8 sale saltando sobre los peones a A6. ¿Cómo captura el alfil blanco? El alfil blanco de F1 se mueve en diagonal y ese alfil puede moverse siguiendo la diagonal y capturar el caballo negro de A6. Recuerden que los peones solo pueden capturar avanzando una casilla en diagonal.
Afortunadamente para las negras, el peón de B7 puede capturar el alfil blanco de A6. Las blancas no pueden capturar nada. No hay... Ajedrez para principiantes. El ajedrez es el juego de tablero más antiguo y más fascinante que se conoce. Se ha jugado durante miles de años y sigue proporcionando placer y estimulación mental a millones de personas en todo el mundo. Me llamo Raymond King. Soy gran maestro de ajedrez, corresponsal de ajedrez del periódico Times. Y en los últimos años he presentado más de 130 programas para Times Television. En este vídeo quiero enseñarles a jugar al ajedrez, a obtener el máximo placer de jugar al ajedrez y, sobre todo, a empezar a ganar partidas. Más adelante me acompañará Ana para mostrarles algunos problemas, soluciones y respuestas fascinantes. Ante nosotros tenemos el tablero de ajedrez. El ajedrez es un juego de guerra. Su origen está en la India, en el siglo III antes de Cristo. Y los dos ejércitos, el ejército blanco y el ejército negro, se basaban originalmente en las unidades de las fuerzas armadas hindúes. Fijémonos en las piezas. En la fila delantera, en ambos lados, tenemos los peones, los soldados de a pie del ejército. En el extremo tenemos las torres, los castillos. En ajedrez los llamamos torres. Las torres en el antiguo ejército hindú eran carros, los carros laterales. Aquí tenemos los caballos, 2 caballos, obviamente la caballería de las batallas de la antigua India. Aquí los 2 alfiles. Son alfiles en el ajedrez moderno, pero en el ejército de la antigua India eran los elefantes de guerra. Tenemos la reina. En el antiguo juego indio, la reina era el visir, el consejero. Y aquí, en el centro, tenemos el rey, el rajá o el marajá en el ajedrez hindú. La pieza más importante. Con la captura del rey, con el jaque mate, se acaba la partida. Ese es el objetivo. Matar, capturar, hacer jaque mate al rey contrario. Las aventuras, el misterio, la mística que hay detrás de todo es lo que ha mantenido al ajedrez en primera línea de la estimulación mental durante